¿Qué tal? Bienvenidos al estudio de Hechos, capítulo 5, si no me equivoco. Y ahorita, antes de empezar el estudio, vamos a poner en manos de Dios este estudio, que el Espíritu Santo nos guíe, nos hable, nos enseñe y nos revele esta bonita palabra para conocer más de Jesús y también poder hacer con excelencia la razón de nuestra existencia en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar un día más aquí junto a ti, poder convivir y poder estar los hermanos juntos aprendiendo tu palabra. Te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder estudiar tu palabra y llevarla a cabo, Señor. Te pido que el día de hoy abras nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe y nos enseñe toda verdad en tu palabra, Señor. Ayúdanos a sacar tantas cosas que a lo mejor hemos puesto a lo largo de nuestras vidas como verdades que a lo mejor no son bíblicas. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable el día de hoy y nos ayude a sacar todo aquello que no es, que no es de acuerdo a tu palabra, pero también nos siga llenando más y más de ti para comprender tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes, nos hables y que tu presencia se haga manifiesta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir el capítulo 5 de Hechos. Ok. Este, ok. Vamos a abrir el capítulo 5 de Hechos. Eh, Acuérdense que la vez pasada, en el capítulo 4 rápidamente un resumen muy rápido. Acuérdense que Pedro y Juan fueron llevados ante el concilio por el tema de que cuando hicieron la curación de un cojo en el templo de la Hermosa. Acuérdense que Pedro les dijo a los mismos judíos que mataron a nuestro Señor Jesucristo, los que estaban en el concilio, porque son los mismos que estaban en el concilio, los fariseos, los líderes sacerdotes, este, y escribas, y les dijo Pedro, que en el nombre de Jesús esta persona había recibido sanidad. Y luego también en el versículo 12 les dice ahí algo bien claro: ninguno otro hay salvación más que en el nombre de Jesús. Y luego, más adelante, los amenazan a Pedro y a Juan, les dicen, ya no prediquen más en ese nombre. Acuérdense que hablamos mucho del nombre, ¿verdad? Todo el libro de Hechos se trata del nombre, porque el nombre de Cristo Jesús es lo que nos dejó a ti y a mí para hacer todas las cosas. No hay nada que tú y yo no podamos hacer sin el nombre de Jesús. La salvación es invocando el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos al Padre es en el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos para honra y gloria del Padre se ha hecho por medio de Jesús, del nombre de Jesús, ¿verdad? Dice la Biblia. Entonces, todo es en el nombre de Jesús, y la Biblia también dice que debemos de tener fe en ese nombre. Acuérdense lo que leímos, eh, a ver si, en el versículo 16 del capítulo 3, acuérdense, y por la fe en su nombre, o sea, por la fe en su nombre, es decir, tenemos que tener fe en el nombre de Jesús. A veces pensamos que solamente es fe en Dios o fe en Jesús, pero la Biblia dice que tenemos que tener fe en el nombre de Jesús, porque Dios nos ha dado ese nombre a nosotros para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para reprender, para sanar demonios, perdón, para sanar personas y echar fuera demonios. Y me estás acordando del versículo que fue en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vieron cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ok, eso es lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. Ok, entonces por eso tenemos que aprender a tener fe en el nombre de Jesús. Entonces en el capítulo 4, cuando le dicen, ¿cómo lo sanaron? Y Pedro le dice, por el nombre de Jesús. Y luego Pedro les explica un poquito del nombre y le dijo, no hay en ninguna otra persona salvación más que en ese nombre. Y acuérdense que los sacerdotes y los escribas les prohibieron que predicaran más, que no predicaran más en ese nombre. ¿Ok? Y estos, en lugar de irse amedrentados o irse a llorar, o como les digo, que a veces muchos cristianos cuando viene la prueba, la tribulación, empiezan a llorar y, ay, Señor, ¿dónde estás? Y aquello. Siempre les he dicho, somos como ovejas en medio de lobos. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción,
pero confiar yo he vencido al mundo. Jesucristo nos advirtió muchas veces, ¿verdad? Acerca de todo eso. Pero dice, no se preocupen, confíen en mí, que vienen problemas difíciles. A veces pensamos que un problema difícil es la falta de económica, o a veces pensamos que es la salud, una enfermedad y todo ese tipo de cosas. Claro que son situaciones de la vida, son situaciones, pero cuando te prohíben y te dicen que te van a matar o castigar o meter a la cárcel por predicar el nombre de Jesús, entonces, bueno, estos muchachos se fueron rápidamente, corrieron hacia donde estaban los demás seguidores. Y dice la Biblia que ellos en lugar de decirle, Señor, ¿dónde estás? Como muchas personas, como muchos cristianos hacen, ¿verdad? Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde estás? Como les dije en un principio también, ¿verdad? Que se acuerdan en el primer capítulo que les dije, a veces decimos, tenemos una frase bien hecha que sí es bíblica, pero no es bíblica la mayoría como los aplican los cristianos. Dice, ay, el Señor al Señor abrió puertas y pasó esto, aquello, lo otro. Cuando uno va a ir a predicar a un lado o a una ciudad y lo invitan a muchos lados a predicar, dice, ay, el Señor abrió puertas. O cuando uno necesita algo y uno dice, ay, Dios abrió puertas, ¿verdad? Le pide a Dios que le ayude y empieza a ver cómo Dios abre puertas. Bueno, aquí estos apóstoles les recuerdo que le dijeron, Señor, concédenos que con todo de nuevo prediquemos tu palabra. Y quiero que vean que a partir del versículo, versículo 23 al 31, eso fue lo que le pidieron. Señor, concédenos que nos des de nuevo para predicar tu palabra. Después de eso, después del capítulo 5 el capítulo 6 perdón, y 7, ¿qué empieza? Empieza la persecución. En el capítulo 7 empieza la persecución contra la iglesia. Si uno hubiera dicho, Señor, pues no te pedí que me abrieras puertas, ¿y qué está pasando? ¿Por qué viene la persecución, verdad? Porque les he dicho que muchos cristianos, se me olvidó cómo se llama la palabra, pero muchos cristianos se dejan guiar por, por lo físico en lugar de por lo espiritual. Y se los dije ese día y se los vuelvo a decir. ¿Cuántos de ustedes le han dicho, Señor, si tú quieres que pase, que haga esto o que pase, perdón, si tú quieres que haga algo, te pido que pase esto? Y todo el mundo se queda, ay, y pasó. Bueno, como cristianos no estamos llamados a vivir por eso. Dios nunca nos llamó a vivir por lo que vemos o sentimos, sino por lo que creemos. Si nosotros pasamos tiempo en la comunión con el Espíritu Santo nos habla y nos dice cosas, tareas, asignaciones, si tú lo quieres ver. Bueno, nos dice cosas para nosotros llevarlas a cabo. Y aunque parezca que la puerta está cerrada y venga la persecución, yo no puedo decir, ¿dónde está, Señor? Tampoco puedo decir, Señor, pues no, pues parece que Dios no abrió puertas. No. ¿Por qué? Porque si a mí el Espíritu Santo me dijo algo, yo lo tengo que hacer. Truene, llueve, relampaguee, y aunque la puerta está cerrada, se va a abrir en el nombre de Jesús. Entonces, pues bueno, y eso fue lo que pidieron los apóstoles, que les dieran de nuevo y que hicieran milagros, prodigios y señales por medio de su mano. Y luego en el versículo 32, perdón, en el versículo 32 en adelante, les platicamos un poquito de que tenían todas las cosas en común, que todos los apóstoles y discípulos y seguidores tenían las cosas en común. Les recuerdo que en el perdón, en el capítulo 2 dice que se añadieron ese día, eh, ¿dónde está? Eh, perdón. Perdón, en el capítulo 2 y en el capítulo 2 en el versículo 41 dice que los que se añadieron ese día fueron más de 3,000 personas. Y luego, más adelante también hay otro versículo, pero no me acuerdo dónde está, que está entre medio de estos versículos, que volvió Pedro a predicar y que se añadieron otras 4,000 o 5,000 personas. Entonces había como 8,000 creyentes que estaban ahí. A lo mejor no todos tenían las cosas en común, pero estamos hablando que ya había una comunidad y que estaba una comunidad muy grande cristiana. Eso es lo que les invito, también les exhorto y porque esto es lo que me va a dar preámbulo ahorita para entrar al capítulo 5. Yo les exhorto y les invito a que aprendamos todos a vivir como una comunidad cristiana, una comunidad que todo el pueblo de Cristo Jesús pueda, como dijo Pablo, si alguno sufre, sufrimos todos, si alguno ríe, reímos todos, si alguno llora, lloramos todos. ¿Por qué? Porque es la forma en que Dios dejó
que toda la comunidad cristiana, el pueblo cristiano, fuéramos uno mismo con el Espíritu Santo. Y para que entendamos la firmeza de Dios, en que Dios quiere que, que estemos todos unidos, no importa la denominación, no importa el lugar ni nada, sino que estemos unidos por su Espíritu. Fíjate lo que dice el capítulo 5 versículo 1 con el que vamos a empezar ahí. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Este versículo está bien padre para muchas cosas que a veces no creemos que en los pequeños detalles Dios se fija. Quiero que entiendas lo que aquí va a pasar por mentirle al Espíritu Santo. Te voy a decir una pregunta sinceramente. Cuando vas a la iglesia, ¿tú das el diezmo completo y más? ¿O al diezmo le quitas el diezmo? Es decir, en lugar de dar el 10, das el 5, el 6, el 7%, o algo así. Quiero que entiendas que Dios está en los pequeños detalles. Quiero que entiendas que a Dios no es que le importa el dinero, le importa tu obediencia. Y Él quiere que aprendas a confiarle a Dios todo. Y por eso aquí dice el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Te voy a decir una cosa, cuando tú no das el diezmo completo a tu iglesia, o cuando olvídate el diezmo, si quieres, para que no digan que este pastor habla del diezmo, ustedes saben que no hablo del diezmo, pero es importante enseñar acerca del diezmo, es importante acerca de enseñar al pueblo de Dios que ofrende, es importante enseñar al pueblo de Dios que dé, ¿ok? Fíjate lo que le dijo, ¿por qué dejaste? Fíjate, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Te das cuenta? Cuando tú te privas de dar algo a Dios, que Dios te puso en tu corazón dar y no lo das completo, estamos dejando que las mentiras de Satanás ataquen nuestra mente para no darlo y dudar. Ya sea codiciar, para que, pues, ¿para qué lo voy a dar todo? Pues mejor me quedo con algo. O la otra, pues Señor, pues no lo puedo dar todo porque pues tengo otras necesidades, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que dice el versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No está hablando que un pensamiento, él está hablando de llenó. Eso significa que él permitió, Ananías permitió que Satanás llenara su mente de pensamientos donde le decía, ¿para qué lo das? ¿Por qué lo vas a dar? ¿Verdad? Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado porque hoy en día no lo tomamos muchas personas no lo toman tan en serio esta parte, pero quiero que entiendas que cuando el Espíritu Santo, olvídate el dinero, la, el principio es no mentir al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te dice algo que hagas, que des y no lo haces, tú dices que sí y no lo haces, le estamos mintiendo al Espíritu Santo. ¿Ok? Dice ahí, reteniendo, versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, la heredad era tuya, tú puedes haber hecho lo que quisieras con ella, pero cuando dijiste que la ibas a dar toda y de repente vienes y no la das toda, entonces, no la das toda, entonces, estás mintiendo. Y le dijo, no estás mintiéndome a mí, le dijo Pedro, le estás mintiendo al Espíritu Santo. Aquí quiero que entiendas una cosa que luego más adelante vamos a llegar. Corintios capítulo 12, aquí vemos el don, el don de palabra de conocimiento. El Espíritu Santo le reveló a Pedro por el don de palabra de conocimiento lo que había pasado. Bueno, ese es otro tema para otro día, pero quiero que entiendan que aquí el Espíritu Santo se manifestó. El Espíritu Santo se manifestó en Pedro y con el don de conocimiento y le enseñó a Pedro lo que había pasado con ese dinero de la heredad, ¿ok? Entonces, por eso Pedro sabía.
Pedro no sabía porque él era apóstol, ni porque era digámoslo, el cabecilla de todos, el líder, no. Pedro lo sabía porque pasaba tiempo con el Espíritu Santo. Cuando tú aprendes a pasar tiempo con el Espíritu Santo, cuando tú aprendes a llenarte el Espíritu Santo, cuando tú aprendes no solamente a llenarte, sino a deleitarte con el Espíritu Santo, entonces, entonces, el Espíritu Santo se empieza a manifestar más y más en tu vida. Y esas manifestaciones son las que conocemos en 1 Corintios capítulo 12, los dones del el texto dice los dones del Espíritu Santo, pero en realidad no son los dones del Espíritu Santo. En realidad, se lo expliqué la vez pasada, son las manifestaciones o la manifestación del Espíritu Santo, ¿ok? La manifestación del Espíritu Santo. Entonces, todo pastor, todo líder de una iglesia, y no solamente los líderes, en tu casa. Yo te voy a decir algo. Una vez se me perdió algo aquí en mi casa. No recuerdo qué fue lo que se me perdió. No sé si las llaves. Mira, te voy a poner un ejemplo. Sí, hoy te voy a poner un ejemplo más rápido. Creo que fue hace 2, 3 semanas. Se me perdieron las llaves de mi carro. No vi que se me cayeron al pararme llegué, me estacioné. No vi que puse las llaves como que entre mi bolsa y como que no, y se me cayeron entre en medio del carro, del asiento y donde va la palanca. No, no, ni me fijé. Llegué a mi casa, me metí, hice mis cosas y luego dije, ya es tiempo de hacer otra vuelta que tengo que hacer. No encontraba mis llaves. No encontraba mis llaves y las busqué donde siempre las dejo y todo, y no. Fui al carro y no las hallé. Y le dije al Espíritu Santo, ayúdame, revélame dónde están las llaves. Y dentro de mi corazón me dijo, ahí, en medio de, de entre el asiento y la palanca. Y me metí y vi, ya estaban las llaves. Quiero que entiendas que Dios quiere que todos los cristianos nos guiemos por su Espíritu Santo. Y quiero que entiendas que Dios está dispuesto a revelarte muchas cosas y quiere, como le dijo a Pedro aquí, que en el caso del ministerio, le dijo, Pedro, Ananías hizo esto, aquello, lo otro. Déjame te digo que cuando un pastor verdaderamente se mete en la palabra de Dios, se mete en su presencia y está lleno todos los días del Espíritu Santo, cuando una oveja está descarriada, normalmente el pastor lo sabe. Dios no nos enseña el pecado ni nada que hay, pero Dios sí nos empieza a hablar. Hay veces que Dios me ha hablado acerca de las ovejas que están a mi rebaño y tengo que hablarle y digo, oye, ¿sabes que Dios me mostró esto así, así, así? Y se quedan sorprendidos así como que, ¿cómo sabe, pastor? Pues fue algo así, así. Porque Dios me lo mostró, no para darle menos a la persona, ni para correrla, ni para enojarme con ella, sino para decirle, arréglate con Dios, porque Dios te está usando y o te quiere usar, pero tú al hacer esto no permites que Dios siga obrando en tu vida, porque tú estás en pecado. Entonces, por eso les digo, y no solamente los pastores, no estoy hablando de los pastores, puede ser para tu vida cotidiana, puede ser para muchas cosas. El Espíritu Santo es nuestro ayudador, lo que quiero que entiendan. Bueno, versículo 5. Este, bueno, quiero que veas el versículo 4 cómo termina. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías, ¿con quién fue? Con Pedro. ¿A quién le mintió? A Pedro. Pero ¿por qué Pedro le dijo, no le has mentido a los hombres, sino a Dios, si al que le mintió fue a Pedro? Porque todo hombre, persona instituida por Dios, es decir, cuando Dios levanta a un líder, y no solamente un líder, ¿qué dice la Biblia? Que somos embajadores de Dios. Si tú, vamos a olvidar, vamos a ponerlo en otro contexto, vamos a poner que tú hiciste un negocio con una persona que también cristiana, con otro hermano de la iglesia, y ese hermano de la iglesia te engañó en ese negocio, o no, o no quedó, no cumplió con su parte y no la quiere cumplir. No le está mintiendo a los hombres, no te está mintiendo a ti, le está mintiendo a Dios. Quiero que entiendas, todo cristiano es embajador de Dios aquí en la tierra. Acuérdense que Pablo también les dice, ¿cómo es posible que ustedes
cuando tienen un pleito, en lugar de ir con los líderes cristianos, van ante las autoridades y se están denunciando uno con otro y se están peleando y están metiendo abogado y abogado, cuando ustedes son hermanos y se deben de perdonar la ofensa, pero no solamente perdonar, sino el que cometió la ofensa no tuvo que haberla hecho en un principio. ¿Sí me explico? Bueno. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo, al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Tal vez muchos de ustedes están diciendo, pastor, pero pues yo no le creo que así pase. Déjame decirte, no me crees porque ahorita no están cayendo muertos todos los que no han pagado el diezmo o no han dado el diezmo a Dios o no le han dado algo que prometieron a Dios, ¿verdad? No hemos caído muertos. ¿Sabes por qué? Porque Dios aquí, quiero que entiendas que Dios hizo un parteaguas. Y este parteaguas lo hizo para que entendieras qué grave es esto. No estoy hablando del dinero, estoy hablando de mentirle al Espíritu Santo. ¿Me explico? Ya ahora entiendes la gravedad que tú y yo nos metemos a veces por mentirle al Espíritu Santo cuando le decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos. ¿Te das cuenta la gravedad? Aquí Dios tuvo que hacer algo y cayó Ananías y Zafira, cayeron exterminados, cayeron fulminantes, perdón, fue la palabra, quedaron fulminados. ¿Por qué? Por mentirle al Espíritu Santo. Y te lo pongo de una manera bien sencilla, por eso me gusta mucho hablar del diezmo y todo eso, porque ahí es donde todos, todos caemos, la mayoría de las personas. Te voy a decir una cosa, una iglesia, si en la iglesia todo mundo diera su diezmo y ofrendara bien, el pastor no tendría que estar a veces haciendo cosas de más en la iglesia que no corresponden. Lo digo, lo digo con todo el corazón. Hay veces que he conocido pastores y he conocido ministros de la palabra de Dios que están más enfocados, que tienen medio tiempo en un trabajo porque no les alcanza y el otro medio tiempo con la palabra de Dios. Conocí un pastor que era una persona que tenía un puesto político y, y tenía una iglesia pues grandecita, como unos, digo, grandecita entre comillas, eran unas 200 personas. Y yo le pregunté al pastor, le dije, pastor, ¿usted no le ha hablado a Dios que se salga a trabajar? Y me dice, pues sí, pero en eso ando, pero pues no sé cómo lo voy a hacer porque pues de aquí me mantengo y aquí esto, aquí el otro. Y le digo, oiga, pastor, ¿y la iglesia? Porque pues es que con lo que me dan de la iglesia, pues no gano mucho y que esto y que el otro. No me queda mucho. Ah, ok. Y le digo, pastor, y como usted me dice que trabaja tanto y que es tan demandante su trabajo, ¿le queda tiempo para leer la palabra de Dios? Y me dijo, mira, Adrián, hay veces que no la leo, hay veces que no oro como debo, y hay veces que no leo la Biblia como debo leerla, y sí arde en mi corazón eso, pero pues ahorita no puedo. No es el caso de un pastor, es el caso de muchos pastores con los que he platicado. Otros pastores se la pasan más haciendo rifas, se la pasan haciendo más. Había una vez una persona que me dijo, porque íbamos a ofrendar un dinero nosotros a una pastora, y se levantó un miembro de la iglesia y me dijo, ¿por qué le van a dar a esa pastora ese dinero? Esa pastora no se mata como la otra pastora que se lo merece. Aquella pastora se levanta a las 6 de la mañana a hacer tamales y a hacer una rifa para vender tamales y luego predicar la palabra de Dios y que no sé qué. Y le digo, ¿cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿Tú crees que por hacer tamales la persona está cumpliendo su trabajo o la otra persona que ha aprendido a caminar en la fe de la palabra de Dios, del nombre de Jesús y recibir todo lo que Dios le ha dado?
y por eso Dios está poniendo en nuestro corazón ofrendarla a ella. Tú dices que porque no hace tamales, ella no se lo merece. Fíjate cómo es el pueblo cristiano. Pensamos que un pastor, un predicador o lo que sea, se merece eso por hacer eso, cuando no es así. Hay pastores muy ignorantes de la palabra de Dios. Hay personas muy ignorantes de la palabra de Dios en cuanto a recibir, cómo recibir lo que Dios tiene para tu vida, la prosperidad que Dios tiene. Dios no miente. Si Dios dijo buscar primeramente el reino de su justicia y lo demás será añadido, Dios lo quiere añadir. El problema es que hay pastores que no lo creen. Segundo, hay pastores que lo creen, pero no lo enseñan a la iglesia por temor a que le vayan a decir algo. Tercero, hay pastores que o no lo creen o sí lo creen, pero no lo enseñan. Hay pastores que dudan mucho y no lo reciben. ¿Me explico? Bueno, yo estoy convencido que si toda la iglesia debemos hacer, ofrendáramos bien con nuestros pastores, diezmáramos bien y demos demos bien, yo estoy seguro que su pastor no estuviera pasando necesidades, yo estoy seguro que su pastor estuviera enfocado en la palabra de Dios, yo estoy seguro que su pastor estuviera 24 horas metido en la palabra de Dios y estuviera orando y leyendo la Biblia para crecer él como líder para seguirlos guiando a ustedes. ¿Sí me explico? Bueno, pero como hoy en día no caen muertos Ananías ni Zafira, entonces, pues, ¿para qué doy todo mi diezmo completo? ¿Verdad? Quiero que entiendas la gravedad que es eso. Vuelvo a repetir, no estoy hablando del diezmo, estoy hablando de la obediencia de Dios en tu corazón. Porque ahí dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? ¿Ok? Quiero que veas lo que pasó en el versículo 11. Y esto es algo que tú y yo tenemos que aprender bien. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Acuérdate que aquí la iglesia se estaba constituyendo. Eran apenas 120 los que estaban en el aposento alto y esos 120 después se convirtieron 3,000 y los 5,000. Aquí hubo una iglesia como de 8,000 y algo de personas, ¿ok? No sabían cómo manejar la iglesia, no sabían muchas cosas. Por eso Dios hizo un parteaguas y les dijo, ¡pum! Por eso se murió Ananías y Zafira, por mentirle al Espíritu Santo. Hizo un parteaguas para decirle, no mientan al Espíritu Santo. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Se acuerdan la palabra unánimes que se lo estoy diciendo desde el primer capítulo? Unánimes. Vamos en el capítulo 4 y otra vez repite la palabra unánimes. Yo creo que la hemos visto como unas 10 veces en estos 4 capítulos. Habla de unidad, habla de estar juntos. Estaban todos unánimes. Ahora, el versículo 12. ¿Sabes de qué es respuesta? El versículo 12 es respuesta del capítulo 3, del capítulo 4, versículo 29. Vamos al capítulo 4, versículo 29. Dice, ¿se acuerdan que lo que les expliqué ahorita, que cuando salió Pedro y Juan del concilio y que les dijeron, ya no prediquen más en ese nombre, ellos se fueron con los suyos de la iglesia y oraron. ¿Y qué le pidieron al Señor? Le pidieron dos cosas. Danos de nuevo para predicar tu palabra y segundo, extiende tu mano para que hagas milagros y prodigios a través de nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas, gloria a Dios, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Eso es lo primero. Versículo 30. Mientras extiendes tu mano, yo les expliqué quiénes son las manos y los pies y nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo. ¿Qué le pidieron aquí? Que Dios los usara a ellos con milagros y prodigios. Ahora, en el capítulo 5 que estamos leyendo, versículo 12, ¿qué está pasando ahí? Exactamente están viendo las oraciones contestadas de lo que fue, de lo que le pidieron en el capítulo 4, versículo 29 y 30. Versículo 12 del capítulo 5. Y por la mano de los apóstoles, fíjate, por la mano. ¿Qué dice el versículo 30 del 4? Mientras extiendes tu mano, a Dios le están diciendo, extiende tu mano. Y ahora en el capítulo 5 versículo dice, por la mano de los apóstoles. ¿Te das cuenta que tú y yo somos las manos de Jesucristo aquí en la tierra? Dijo, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 13.
De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como mujeres. ¿Se dan cuenta cómo creció? Tanto que sacaban los enfermos, perdón, voy a leer otra vez el versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, así de hombres como mujeres. ¿Te das cuenta cómo una iglesia crece? Una iglesia crece cuando atrás hay una iglesia unida, unánime, en un mismo sentir. Están de acuerdo todos. El capítulo 5 habla de estar de acuerdo también con mis finanzas, con Dios. ¿Me está comprendiendo? Aunque el capítulo 5 no necesariamente habla de finanzas, sino que habla de que yo tengo que darle toda mi obediencia a lo que me comprometo y que el Espíritu Santo me está hablando, yo le digo que sí, porque si no le estoy mintiendo. Hay personas que Dios está llamando a evangelizar en su iglesia y no lo están haciendo. Hay personas que Dios le está llamando a ir a sanar a los enfermos y no lo están haciendo. Hay personas que Dios le está poniendo en las iglesias a que hagan lo que Dios les está hablando y no lo están haciendo. Versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres. Versículo 15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Quiero que entiendas que la sombra de Pedro sanaba personas, sanaba personas. Yo nunca oí un versículo en los evangelios que dijera que Jesús sanaba personas con su sombra. Nunca, nunca lo oí. Siempre oí que las personas lo tocaban. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 12, que obras aún mayores que las que él hizo haremos, porque él va al Padre. Y las obras que haremos, él las hará dentro de nosotros. ¿Te das cuenta? Versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ay, papá, ¿dónde están esos pastores que dicen que, bueno, es que la voluntad de Dios no es sanar? Hay que ver si la voluntad de Dios es sanar o no sanar. La voluntad de Dios es que seamos sanos. Aquí se todos sanaron. ¿Por qué no estamos viendo una iglesia con prodigios y milagros y señales? Porque tal vez tu iglesia no está unida. ¿Por qué no estamos viendo una iglesia con prodigios, señales y milagros? Porque en aquel entonces le pidieron, Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra, para salir y hacer milagros. La mayoría de las iglesias no están saliendo. La mayoría de las iglesias están quedando sentadas en sus lugares. La mayoría de las iglesias están llenas de oyentes y no de personas que accionan. Es por eso necesitamos empezar a ver el cuerpo de Cristo Jesús en acción en todos lados, creyéndole a Dios. Versículo 17, el Espíritu Santo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Otra vez los pusieron en la cárcel pública. ¿Ok? Desde el capítulo 2 que Pedro se levantó y dijo, arrepentíos y convertíos en el nombre de Jesús. Ya van dos veces que pisa la cárcel Pedro. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué me pasa esto, Señor? No, pues parece que Dios no abrió puerta, parece que Dios no quiere que haga esto. No, señores, no es así. Cuando uno ora y es guiado por el Espíritu Santo, aunque vengan esas tempestades, aunque pasemos por el agua, no nos ahogaremos, aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Sabemos, como dice la Biblia, en el mundo tendremos aflicciones, pero confiar en Dios. Yo he vencido el mundo, dijo Jesús. Entonces, cualquier adversidad que venga a ti, confía. Dios te tiene en su mano. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras
de esta vida. Aquí quiero que entiendas dos cosas. ¿Por qué los metieron en la cárcel? Por predicar la palabra de Dios, de Jesucristo, ¿ok? Y Dios, porque Dios mandó su ángel, porque ellos creyeron que Dios era poderoso para hacerlo. Y fue el ángel y lo sacó el ángel. ¿Para qué? Para que siguieran predicando la palabra. Por eso les dice, digan lo de esta vida. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Te das cuenta? No salieron corriendo amedrentados, estaban en el templo otra vez y estaban enseñando la palabra de Dios. Te voy a hacer una pregunta seria. ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué te acobardas? ¿Por qué a veces te da miedo? ¿Por qué a veces te da depresión cuando viene una situación difícil a tu vida? Estos vienen una situación difícil a su vida y ellos confiaron en Dios y vieron la mano de Dios obrar. ¿Qué te falta a ti para aprender a confiar en Dios de esa manera? Amén. Versículo 21. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Quiero que entiendas que Dios mandó al ángel para darle un mensaje, sigan predicando, ¿ok? Y ellos salieron a predicar, porque no querían que les pasara lo que pasó con Ananías y Zafira, que le dijeron que sí y cayeron fulminados. Versículo 22. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y le dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada, ¿ok? La cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Acuérdense que estos mismos que mencionaron aquí en este versículo 24 son los mismos que estuvieron en el concilio para matar a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí estaban estos mismos personajes, estaban aquí y estaban diciendo, ¿en qué va a parar todo esto? Versículo 25. Pero viendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron sin violencia. ¿Te das cuenta? Sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñases en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Fíjate lo que les prohibieron enseñar y predicar. Quiero que entiendas una cosa. Dice el versículo 28, no les prohibimos que no enseñasen en ese nombre. Hoy, ¿cuántas personas conocen el nombre de Jesús? No solamente de conocerlo como, conozco el nombre de Jesús, sino lo que la Biblia habla, dice que conocer todo lo que es el nombre de Jesús. Porque tú puedes hablar de Dios y la gente no se ofende. Tú puedes hablar de Jesús y el mundo se ofende. Tú puedes decirle a una persona, Dios te ama, pero si tú le dices a una persona, Jesús te ama, esa persona se puede ofender más. He conocido muchas personas, por ejemplo, una persona con la que estaba una vez platicando y le dijo, que Dios te bendiga, le dije yo. Y me dijo, oye, por cierto, le dije, que Dios te bendiga. Y se me queda viendo y me dice, gracias. Y que él me dice que el universo te regrese todo, algo así me dijo el universo, que te regrese todo lo que tú me deseas y más. Y yo le dije, no, no es el universo, es Jesucristo. Y al momento de decirle Jesucristo, volteó como satánico, así, me miró y me dijo, no es Jesucristo,
nosotros le llamamos el arquitecto del universo, es un arquitecto, no, pero no es Jesús. Estaba muy enojado, muy endemoniado. Y yo le tuve que decir, no, si es Jesús, el que está perdido eres tú. La gente no quiere que enseñemos en el nombre de Jesús. La gente del mundo, el Satanás, perdón, no quiere que enseñemos en el nombre de Jesús. ¿Te ha pasado a veces? A mí me ha pasado a veces, no le digo que no, cuando estoy con personas y a veces Satanás pone pensamientos en mi cabeza de decirles de Jesús, específicamente no hablar de Jesús, sino, por ejemplo, he estado con personas que, oye, veo que su hija, creo que estaba una persona que, no me acuerdo si era su hijo, que estaba enfermo, y dije, déjame, me acerco y le digo, sé sano en el nombre de Jesús. Entonces me acerco y empiezo a orar por la persona que estaba ahí, y no pude decir el nombre de Jesús, por cierta razón, no pude. Y me quedé así como que, ¿qué pasó? Le pedí perdón a Dios y después ya dije el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que estaba pasando? Satanás estaba invadiendo mi cabeza con tantas cosas. No digas el nombre de Jesús, se van a burlar de ti. Esto y que lo otro. Me empezó a llenar la cabeza que me creí esa mentira y por eso no dije el nombre de Jesús. Cuando le pedí perdón a Dios y oré en el nombre de Jesús después, fue otra cosa. Pero eso es lo que quiero que entiendas el versículo 28. Dice, no os mandamos estrictamente que no enseñases más en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, hablando de Jesús. Respondió Pedro y los apóstoles. Dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándoles en un madero. Quiero que entiendas que en el versículo 29, perdón, en el versículo 28 le está diciendo, o sea, están predicando en el nombre de Jesús y nos están echando la culpa a nosotros. Y aquí en el versículo 30 Pedro le está afirmando que efectivamente sí le está echando la culpa, le está diciendo, a quien vosotros mataste y colgaste en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Aquí dice Israel porque Jesucristo vino a los judíos, pero todos hemos entendido, por lo que nos dice la palabra, que esa salvación se abrió a todo el mundo. ¿Ok? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que lo obedecen. Quiero que entiendas aquí algo sumamente importante. Voy a volver al versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. ¿Por qué dice que somos testigos suyos? Porque estaba vivo Pedro y Juan y todos lo conocían a Jesús, los que estaban ahí. Entonces, por eso fueron testigos oculares. Pero fíjate, esto es lo que importa. Somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Quiero que entiendas que cuando tú obedeces al Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a ver, te empieza a llenar más y más de él. Por eso es importante obedecer al Espíritu Santo en todo. Por eso quiero que entiendan que cuando le puso en el capítulo 5, eh, quiero que entiendan que Dios no pone las cosas por poner nomás. Oye, pues, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Ah, pues, le mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Sí, pero ellos no obedecieron en algo que Dios les dijo. Vendan su heredad y pónganlo a los pies de los apóstoles. Ellos no lo hicieron. Entonces, al no hacer eso, cayeron fulminados. Y aquí dice, versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Versículo 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Este Gamaliel es el mismo personaje que después Pablo dice que él era fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel. Bueno, este Gamaliel era el maestro, fue el maestro de Pablo, ¿ok? Entonces, este señor
Este señor, quiero que entiendas algo, este señor Gamaliel era una figura que, no sé si te acuerdas que la Biblia menciona, en Juan capítulo 3 menciona que Nicodemo era el maestro de maestros, era el máximo maestro. Bueno, ¿por qué aquí no se menciona Nicodemo si era el maestro de maestro? Sencillo, porque cuando Nicodemo fue con Jesucristo, él creyó en Jesucristo, pero le costaba trabajo porque él era una persona prominente, pero entre los judíos, y le costaba trabajo aceptar públicamente a Jesús por eso. Pero cuando Jesús murió, cuenta los historiadores judíos que Nicodemo se convirtió al cristianismo y por eso fue desterrado de Jerusalén y fue echado fuera de Jerusalén. Entonces, por eso aquí no vemos la figura de Nicodemo, vemos a Gamaliel como el maestro de maestros. ¿Ok? Fíjate lo que dice. Versículo 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallándonos luchando contra Dios. Aquí hay una cosa bien importante. ¿Quién fue el que dijo esto? Fue Gamaliel. Gamaliel no había creído en Jesucristo. Gamaliel no estaba lleno del Espíritu Santo como estaba Pedro y ellos. Muchas personas, muchas personas dicen, es que si es de Dios va a pasar y si no es de Dios, no va a pasar. ¿Cuántos han dicho eso? ¿Verdad? Ok, pues eso está mal. ¿Sabes por qué está mal? Porque cuando tú platicas con Dios, te lo he dicho muchas veces, tú sabes lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tú sabes cuando Dios empieza a hablar a tu vida y te dice, hazlo, ¿ok? Y cuando Dios te dice, hazlo, yo empiezo a obedecer. Pero cuando yo empiezo a obedecer, viene Satanás a querer mostrarme como que si las puertas están cerradas para que yo no haga lo que Dios me mandó a hacer, que yo sé dentro de mi corazón que Dios lo mandó a hacer. Pero muchos cristianos dicen, oye, por ejemplo, me he topado muchos cristianos que he ministrado y le digo, oye, no ibas a hacer esto para Dios, ya había puesto Dios en tu corazón a hacer esto para Dios. Pues sí, pero pues fui, pero el primer día que fui, se me ponchó la llanta del carro y luego la segunda vez que quería ir, pues tuve un accidente, choqué y pues ya la tercera vez ya no fui, dije, pues ¿para qué voy? Pues Dios no quiere que vaya, me están pasando cosas. Y yo le digo, ¿cómo te vas a guiar por eso? No puedes. Pues es que, mira, si es de Dios va a pasar y si no, no va a pasar. No, señores, no es así. Dios, Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes que tener fe en que Dios te está hablando, igual que Abraham. Imagínate a Abraham. Abraham no tenía ni la Biblia. Tú y yo no tenemos excusas, tenemos la Biblia. Abraham no tenía la Biblia y Abraham tenía que estar, ¿quién me está hablando? Y entender quién me está hablando. Me dijeron que había un Dios del cielo, la tierra, el universo. Acuérdate que Abraham era idólatra, por eso estaba en la tierra de Ur de los Caldeos, donde era una tierra de idolatría. Entonces, por eso Dios lo sacó de Ur de los Caldeos y le dice, vete por este lado, para que él empiece a comprender a Dios, él empiece, perdón, a tener entendimiento de Dios y a saber cómo Dios habla. Y cuando él entendió y comprendió cómo Dios habla, dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y fue tomado por justicia. ¿Ok? Bueno, le creyó y Abraham tuvo fe para obedecer. Acuérdate que te dije que es la palabra fe. La palabra fe viene de la palabra emunaj. Emunaj significa creer, confiar y obedecer. Una fe completa empieza en el proceso de creer en Dios.
sigue por confiar en Dios y termina por obedecer. Acuérdate que Abraham creyó a Dios, confió en Dios en su largo trayecto y al final obedeció a Dios que entregó su propio hijo. ¿Te acuerdas? Y que el ángel, que Abraham ya le iba a matar a su hijo y bajó el ángel como un rayo y le dijo, no, no lo mates. Ahora sé que obedeces a Dios o que eres temeroso de Dios, que es lo mismo. ¿Ok? Entonces, dice aquí la Biblia que dice, muchas personas utilizan esta historia. Te voy a contar también una historia que me pasó. Cuando Dios me llamó al ministerio, yo estaba en una iglesia y estaba en esa iglesia como uno de los líderes abajo del pastor y los hijos del pastor. Y Dios me dice, salte, voy a abrir otra iglesia contigo. Y yo estaba así como que, ¿cómo? Sí, salte, nada más que no te vayas ¿cómo se me olvidó el modismo coloquial que utilizamos, como las chachas por la puerta de atrás. Me dice, dile al pastor, habla con el pastor y dile al pastor que vas a poner otra iglesia y que te quieres salir por eso porque quieres obedecerme. Y que si el pastor te dice, bueno, pero quédate un tiempo, bueno, dile que sí, pero dile cuánto tiempo y ese tiempo te vas a quedar. Bueno, entonces yo fui con el pastor un día y le dije, pastor, quiero hablar con usted. Ya me cita. Le digo, pastor, ¿sabe qué? Voy a salir de la iglesia y voy a poner una iglesia nueva que Dios me está hablando así. Lo primero que hizo el pastor fue se enojó. Como no tienes una idea, se enojó. Después de que se enojó, me tachó de que yo lo que quería era protagonismo, que yo lo que quería era algo protagónica, que eso no va a pasar y que eso no es así, que bla, 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 mil cosas. Y que Dios no, Dios, tienes que pasar por un proceso y que esto y que lo otro. Y cuando le digo al pastor, pastor, yo ya fui, antes de ser pastor, antes de venir a esta iglesia que estuve 3 años, pues yo ya fui pastor de otras iglesias que me invitaron y yo estuve en la cárcel pastoreando 3 iglesias y el pastor se quedó así como que, ¿cómo que fuiste pastor? Dije, pastor, esta historia ya se la conté hace tiempo cuando pues le conté mi testimonio y todo eso, nomás que pues no me tomó en serio, ¿verdad? Pero bueno, es otra cosa. Entonces, llama a un anciano de la iglesia para que venga con él y le diga, mira, ¿cómo crees? Este se quiere ir de la iglesia y quiere formar otra iglesia, que no sé qué. Y el otro de la iglesia le dice, mira, si es de Dios, va a pasar. Y si no es de Dios, no va a pasar. Así es que, pues déjalo que se vaya. Bueno, ya pasaron casi 5 años de eso y hoy en día tenemos una iglesia, gracias a Dios, pequeña, ahí vamos. Tenemos un centro de rehabilitación, tenemos comedores infantiles y muchas otras cosas y aquí estamos en el estudio, ¿ok? Pero bueno, a lo que te quiero decir es algo. He conocido cientos de personas que no están seguros que lo que Dios les dijo va a pasar y ponen esto como un dicho. Pues mira, si es de Dios va a pasar y si no, no va a pasar. No es así, señores, no es así, no es así. Si nosotros estamos teniendo comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos dice algo, nosotros tenemos que obedecer. Si tú no obedeces, no va a pasar. Yo no puedo decirle a Dios, Dios, bueno, si es tuyo, y vamos a volver al hecho de esta persona que les dije, de mi amigo, de esta persona que le dije, oye, ¿no ibas a ir a evangelizar a una colonia que Dios te había dicho? Y ahora resulta que no vas porque se te ponchó la llanta y luego resulta que no fuiste porque chocaste, ya no vas a ir o qué. No, pues es que, mira, si es de Dios, Dios va a poner los medios y va a hacer que vaya otra vez. No, señores, Dios, si tú no quieres, Él te deja. No, no, digo, bueno, voy a reforzar, no te deja su espíritu. Él te deja que andes tú en esa rebeldía. ¿Qué le pasó a Zafira y Ananías? Cayeron fulminados porque le mintieron al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo me dice algo que vaya y no lo hago, yo contristo al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué lo contristo? Porque no le estoy obedeciendo lo que Él me está hablando a mi vida. ¿Ok? Entonces, así hay muchos cristianos. Mira, es que se dejan guiar si algo es de Dios o no, porque si es de Dios va a pasar, si no, no va a pasar. No es así. Tenemos que aprender a pasar tiempo en la presencia de Dios. Tenemos que a aprender a meternos con el Espíritu Santo. Tenemos que pasar tiempo meditando la palabra de Dios. Es un tema que luego voy a hablar. Cuando tú lees la Biblia, se mete a tu mente, pero para bajarle a la mente al corazón,
es cuando la empezamos a meditar. Cuando yo medito la palabra de Dios, cuando yo estoy meditando en esa palabra día y noche, es cuando me cae el 20. Se llama rema. Es donde mi espíritu hace clic con la palabra de Dios. ¿Ok? Versículo 40. Y convinieron con él y llamándole a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Te das cuenta? Les volvieron a prohibir que no hablaran en el nombre de Jesús. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Por causa de qué? Del nombre. Acuérdate que una de las cosas que te dije que pusieron mucha atención en el libro de Hechos son de tres cosas. Todo lo que diga Espíritu Santo, todo lo que diga unidad y todo lo que diga el nombre. El nombre de Jesús, aquí dice, salieron gozosos por haberlos tenidos por dignos de padecer por causa del nombre, del nombre. En el nombre hay poder. Les dije hace, no me acuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, que buscaran aprender más qué está atrás del nombre de Jesús, que buscaran con Dios, se metieran a leer la Biblia, que oraran con Dios y le dijeran, Dios, revélame más el nombre de Jesús. Porque es tan importante que el cristiano conozca el nombre de Jesús, porque en él está, en ese nombre está envuelto todo lo que Dios ya nos dio. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjate bien que en el versículo 40 les golpearon y les dijeron que no predicaran más en el nombre de Jesús. ¿Te das cuenta que el versículo 42 es una contestación a la oración del capítulo 4, versículo 29? ¿Qué dice el Hechos 4:29? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué pasó en el versículo 42 del capítulo 5? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a quién, a Jesucristo. La Biblia se trata de Jesucristo. ¿Cómo es posible que podamos ir a una iglesia y que se nos hable más del diezmo que de Jesucristo? ¿Cómo es posible que pueda ir a una iglesia y se me hable más de un matrimonio, cómo sanar mi matrimonio, que Jesucristo? ¿Cómo es posible que yo pueda ir a una iglesia y que me den todo un curso motivacional para decir que yo puedo vivir mi mejor vida ahora en Cristo? No es así. Tenemos que enseñar y predicar de Jesús. Quiero que entiendas algo. ¿Qué dice el versículo 49? No cesaban de enseñar y predicar. ¿Por qué son dos cosas enseñar y predicar? Hoy en día se predica mucho en las iglesias y se enseña poco. Por eso hay tanta ignorancia en el mundo cristiano. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque creemos que una predicación, que creemos que una predicación, una enseñanza es una prédica, y no es así. Una enseñanza no es una predicación. Una predicación toca algunos versículos y se basa en esos versículos. Hoy en día, tú vas a una iglesia, la gente no lleva ni Biblia. La gente ya le pone los versículos en la pantalla y tocan tres, cuatro versículos y el pastor se agarra diciendo cosas que a lo mejor no son ciertas ni verdades bíblicas. Eso no es enseñar. Hoy más que nunca tenemos que hacer un llamado a que los pastores, los ministros, los líderes enseñen la palabra de Dios. No estoy diciendo que dejen de predicar, estoy diciendo que debe haber un balance en la iglesia. Se debe enseñar de Cristo Jesús. Cristo Jesús es el centro de nuestras vidas y de todo. Si tú vas a tu iglesia y un domingo pasan enseñando
de otros temas y no de Jesús, salte de esa iglesia, no estás en la iglesia correcta. La iglesia correcta enseña y predica de Cristo Jesús. Si tú estás en una iglesia donde solamente predican, y dentro de esas predicaciones, muchas son pláticas que parecen convenciones, este, em- em- eh, ¿cómo se me olvidó la palabra? Motivacionales, sal de esa iglesia. Si tú estás en una iglesia en donde no se enseña la palabra de Dios, sal de esa iglesia. Debes ir a una iglesia donde se le tenga temor a Dios por la predicación de quién es Jesús y que nos enseñen a obedecerlo, tanto que yo tema no obedecerle, porque me pudo haber pasado lo de Ananías y Zafira, si no es por la misericordia de Dios. Quiero que entiendas que tú y yo somos cristianos y estamos de acuerdo que le hemos desobedecido muchas veces a Dios y le hemos mentido al Espíritu Santo y no hemos caído fulminados. ¿Sabes por qué la mayoría de los creyentes o los que se dicen cristianos o creyentes, por qué siguen mintiendo y mintiendo al Espíritu Santo? Porque no hay un temor santo a Dios, no hay un temor verdadero. ¿Por qué yo voy a la iglesia sin preparar mi diezmo? ¿Por qué yo voy a la iglesia en lugar de dar el diezmo, doy menos de lo que me corresponde? Porque yo voy a la iglesia y doy menos de lo que Dios está hablando en mi corazón. Acuérdate que la palabra de Dios nos dice en Corintios, cada quien dé como propuso en su corazón. Para yo proponer mi corazón, no es como que, ay, 10 pesos, ya lo propuse. No es así. Yo para proponer en mi corazón me tengo que sentar con Dios porque mi corazón es mi espíritu que se comunica con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me habla y me dice a mí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que Ananías y Zafira no son los únicos que debieron de haber caído fulminados? Pero ¿por qué pasó esto con Ananías y Zafira? Para abrir un parteaguas. La iglesia se estaba formando y Dios está diciendo, no mientas al Espíritu Santo. Pero muchos cristianos lo han tomado a poco eso. Por eso no vemos manifestaciones del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso vemos iglesias vacías, huecas. No me refiero a vacías de personas, huecas. He visto iglesias llenas, 1000 personas, pero no está el Espíritu Santo ahí. No estoy diciendo que no pasan algunas sanidades y milagros y prodigios. No, no estoy diciendo eso porque a veces pasa. Pero ahí no se mueve el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Una, por los líderes. Y dos, por los líderes. Y tres, por la congregación. Perdón, uno por los líderes y dos por la congregación. Si el líder no aprende a temer a Dios, o obedecer al Espíritu Santo, imagínense el resto. Si el líder aprende a obedecer al Espíritu Santo, pero no lo enseña, el resto no puede. Tremenda enseñanza la que nos dejó capítulo 5, ¿cierto? Capítulo 5 nos habla de que tenemos un Dios santo y tenemos que obedecerle en todo lo que Él nos diga. Segundo, nos deja también que Dios contesta respuestas, perdón, que Dios contesta oraciones. Te vuelvo a repetir, lee el versículo 12 de Hechos 5 y es la respuesta a Hechos 4:30. Lee Hechos 5:42 y es la respuesta de Hechos 4:29. Dios responde y Dios contesta. ¿Cuál es la diferencia en que estas personas recibieron de Dios tan pronto y a la diferencia en que tal vez las personas no reciban tan pronto de Dios? ¿Sabes cuál es? Estos hombres aprendieron a temerle a Dios y a obedecerle y a creerle.
Te dejo esas tres cosas de tarea. Aprende a obedecerle, a temer y a creerle. Amén. Vamos a despedirnos de este estudio antes de pasar a las preguntas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te doy gracias por la oportunidad que nos das de tener aquí un estudio más y poder comprender, Señor, cuán hermosa es tu palabra. Te doy gracias porque a pesar de las veces que le hemos mentido al Espíritu Santo y que lo hemos desobedecido, merecíamos estar muertos, pero tú en tu misericordia nos das vida para seguir adelante. Perdónanos y ayúdanos desde hoy a obedecer a tu Espíritu Santo, a no mentirle y a temerle, porque Él es santo. Gracias por ser tan bueno y te pido que hoy, en la noche, cuando ore y en los sueños, cuando duerma, me hables, Señor, para cambiar estas cosas que debo cambiar, para seguir haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Alma, si quieres parar la grabación, por favor.